Los que no tienen libro, váyanse a esta página, por favor. Vamos a hablar de los poliedros. Les voy a pedir otra cosa también, y aquí también otra cosa que sí voy a manejar bastante en este parcial. No me apaguen las cámaras. Cámara apagada, inasistencia. Yo sé que Marcos, Jorge, Samir, Marcelo tienen excusa. Abner no sé si ya solucionó su problema. Y Abner no sé si va a continuar en el colegio. Espero que sí. Ok, veamos entonces. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo limitado por 4 o más polígonos planos, o también la superficie de un sólido cuyas caras son regiones poligonales. Para nosotros esta definición va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que es un polígono. Entonces aquí está hablando de polígonos planos. Vamos a ver. Estas figuras que están acá abajo, que ustedes las pueden ver acá, son poliedros. Este que yo tengo acá se llama octaedro. ¿Por qué creen que se llama octaedro? ¿Alguna idea? Tiene 8 lados. 8 es la clave ahí, pero no son 8 lados. Tiene 8 caras. ¿Verdad? 8 sí era la palabra clave ahí, porque tiene 8, pero en este caso son 8 caras. Lados podemos decir que tienen un montón, ¿verdad? Son esta de acá, esta de acá, esta de acá. Y esas, en este caso ya no se llaman lados, se llaman aristas. ¿Verdad? Entonces esas son definiciones que ya tenemos que ir aprendiendo. Esta se llama arista y esta se llama cara. ¿Verdad? Hola. ¿Me escuchan? Sí, ok. Entonces, octaedro, 8 caras, por eso, y ustedes ven que incluso las caras no son iguales, no miden lo mismo. 4 de ellas sí, son iguales con las otras, con estas de abajo y las de arriba. Esas 4 son iguales, pero no todas tienen que ser iguales. Y siempre se llama octaedro, ¿verdad? Ahora, este se llama cara. Ahí los puntos donde se unen las aristas se llaman vértices. Los puntos donde se unen las aristas se llaman vértices. Puede ser pregunta de examen. Y ojo con esos exámenes también, aunque no crean, sí los reviso. No como debería, o sea, no soy tan exigente, pero sí los reviso. Vamos a ver este otro. Este es un prisma oblicuo. ¿Entienden qué es oblicuo? Oblicuo se refiere a algo inclinado. A algo que en vez de estar así recto, está así. ¿Verdad? Eso es oblicuo. Entonces, siempre que ustedes vean la palabra oblicuo, o oblicua, se refiere a eso, algo inclinado. Así, de esa forma. No algo recto, no algo así, sino que algo así. ¿Sí? Ahora, vean este prisma, a diferencia del octaedro, tiene algunas características. Tiene 2 bases. Ahora, siempre que ustedes piensen en prisma, piensen en algo que tiene una base o que tiene 2 bases. Generalmente son poliedros que tienen 2 bases. Otra forma de llamarlos los poliedros son figuras geométricas, que no es lo mismo que formas geométricas. ¿Cuáles son las formas? Las formas son las que están en 2D. Digamos, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, ¿verdad? Esos son formas geométricas. Estos, cuando ya están en 3D, o sea, que tiene 3 dimensiones, tiene largo, ancho y alto, esas se llaman figuras geométricas. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Puede ser pregunta de examen. Figura geométrica es la que tiene 3 dimensiones. Forma geométrica es la que tiene 2 dimensiones, largo y ancho nada más. Por ejemplo, un cuadrado tiene largo y alto. Un rectángulo tiene largo y alto. Un triángulo tiene altura y base, ¿verdad? Mientras que un prisma, un octaedro, un prisma recto, una pirámide ya tiene varias dimensiones, tiene largo, ancho y alto, ¿verdad? Entonces veamos acá el prisma oblicuo, ya sabiendo esa diferencia. Veamos que tienen una base.
¿qué figura tiene la base? ¿Qué forma, perdón, tiene la base? Así a simple vista, ¿qué forma tendrá? ¿Forma de qué? Vamos a ver, Ariane, vamos a ver. Ya que ya se limpió la vista, ya puede ver bien. ¿Qué forma tiene esta figura acá? Esta figura en su base, ¿qué forma tiene? Sé que es de 5 lados, pero se me olvidó el nombre. Correcto, es un pentágono. Muy bien, es un pentágono. Pero, ¿por qué no se ve bien? Por la perspectiva en que lo estoy viendo, ¿verdad? Porque está puesto así. No es lo mismo como que yo mire esto así de frente a que yo lo mire así, ¿verdad? Ahí cambia. Y sigue siendo el mismo borrador. Nada más que se ven otras partes, a diferencia de que si yo lo veo así, o si yo lo veo así. Si yo le doy la vuelta y lo giro hasta acá, se ven otras partes de este borrador, ¿verdad? Entonces va a depender de qué, de la perspectiva, de donde lo esté viendo. Ahora, vamos a ver el prisma recto. Pregunta, Dulce, ¿cuál será la diferencia entre el prisma oblicuo y el prisma recto? Está clara, ¿verdad? Pero a ver si nos la dice. La diferencia entre el prisma oblicuo y el prisma recto. Dulce. Porque uno está tipo como de lado y el otro es recto. O sea, la Exacto. diferencia Sí. se ve. Exacto, Se eso. nota. Que uno está inclinado, decir de lado es válido, pero mejor decir inclinado. Uno está inclinado y el otro no. Por eso se llama prisma recto. Ahora, veamos, esta es una pirámide. De nuevo, la base es de 5 lados, es un pentágono, pero como está en esa posición, el pentágono ahí se ve raro. Pero si nosotros giramos esa pirámide, pues vamos a poder ver exactamente que es una pirámide con base pentagonal. O sea que tiene una base que mide 5 lados. Vamos a ver uno de los poliedros más importantes que se llama el prisma. ¿Y qué será un prisma? Un prisma es un poliedro limitado por 2 polígonos iguales llamados bases y cuyas caras laterales son paralelogramos. ¿Se entendió eso? El prisma es un poliedro limitado por 2 polígonos iguales llamados bases y cuyas caras laterales, perdón, son paralelogramos. A ver, ¿recuerdan ustedes que era un paralelogramo? Pregunto. Hola, noveno, ¿me escuchan? No, pero No me escucha, pero me contestó. Ok. no, que no me acuerdo. Ok. Veamos, qué es un prisma entonces? Dice que cuyas caras laterales son paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Veamos. Cuando yo tengo una figura como esta, lo voy a dibujar aquí en la pantalla. O ustedes lo pueden ver acá atrás. Aquí. Esto que tengo aquí es un paralelogramo, ¿verdad? Ese paralelogramo, ¿por qué es un paralelogramo? Porque tiene 2 de sus lados iguales y son paralelos. Vamos a ver acá. Este de acá mide lo mismo que este de acá. Y son 2 aristas paralelas o son lados paralelos. ¿Qué significa eso? Que nunca se van a cruzar. Imagínense ustedes la línea de la mesa, digamos. Imagínense usted que en la mesa donde usted está apoyado en este momento, o los que están apoyados en una mesa, los lados de la mesa se extienden hasta el infinito. Esos lados de esa mesa nunca se van a cruzar, entonces esos lados son paralelos. Pero la mesa tiene 4 lados. Entonces imagínense que los lados pequeños y los lados largos
Nunca se van a cruzar, se van a extender hasta el infinito y nunca se van a cruzar. Entonces, por eso a una figura como esa se le llama paralelogramo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que las caras de un prisma son paralelogramos. Esta es la palabra clave. Definición y pregunta de examen. Le puedo preguntar qué es un prisma. Si usted me dice, es una cosa que tiene caras y ya, eso no es una respuesta. A nivel noveno, esa no es una respuesta. Entonces usted me dice, es una cosa como que está así o que puede estar así y que tiene unas cosillas ahí. No, esa tampoco es una respuesta a nivel noveno. ¿Qué me tienen que decir? Bueno, es un poliedro limitado por dos polígonos iguales llamados bases y cuyas caras laterales son paralelogramos. Eso es lo que usted me tiene que definir. ¿Cómo usted se aprende esa definición? Entendiéndola. Esa es la forma que usted puede aprenderse una definición, entendiéndola. Porque si usted se está aprendiendo lo que no entiende, al momentito se le va a olvidar. Entonces, en un prisma hay elementos importantes. Solo son 4, pero usted tiene que saber cuáles son. ¿Cuál es la primera? La base del prisma. Cualquier lado en el que pueda descansar, esa es la base del prisma. Aristas laterales. Es un prisma, en un prisma, perdón, son las rectas que unen los vértices de las bases. Caras laterales. Ojo, no son aristas, no es lo mismo. Aristas y caras. Caras no son aristas no son caras. Caras laterales. Cada una de las que contienen dos aristas laterales. Ojo con esta definición. Arista lateral. La recta donde se intersectan dos caras laterales y no pertenecen a las bases. ¿Verdad? Entonces veamos acá. Esta es una arista lateral. Ojo, solo esta línea de acá es una arista lateral. Una cara lateral es todo esto. Es esta parte y esta parte. Esa es una cara. Una arista es solo una de ellas. Es solo esto, solo una línea de estas. Y ahí está la diferencia entre arista y cara. ¿Verdad? Ahora, también existen las bases. ¿Qué son las bases? Dice que es las bases es cualquier lado donde se puede descansar todo el prisma. Entonces, pregunta, ¿verdad que esta es una base? Esta de acá. Esa es una base porque yo puedo poner el prisma así, ¿verdad? De esta forma, así. También, pero no solo esa puede ser una base. ¿Qué pasa si yo ese prisma no lo pongo así, sino que lo pongo así? Que descanse sobre ellas. Entonces, esta también sería una base. ¿Verdad que sí? Pregunto, ¿entienden esa parte? ¿Sí? Entonces yo lo pongo así y quedaría como un triángulo, ¿verdad? Como un triángulo, nada más que en vez de estar así, como está ahí, está parado, va a estar de esta forma, va a estar así. ¿Sí? Bien, entonces, cualquier lado en el que se pueda descansar, eso es una base. Y la ventaja que tiene el prisma es que puede tener varias bases. Pregunta. Vamos a ver quién está ahí también. Marcos, ¿cuántas bases puedo tener en esta figura de acá? Marcos. 4, creo. 4. ¿Qué dicen los demás? Jorge, ¿cuántas puedo tener? Yo no sé. ¿Cuántas bases puedo tener en esa figura? Así como estaba parada, así, de esa forma. Sí, viendo todas las figuras, ¿de cuántas formas posibles lo puedo poner? Yo de 5. De 5, correcto. Puede ser de 4 o puede ser de 5. De 4 sí, pero me haría falta una. ¿Cuál me haría falta? La de atrás. Si yo la pongo así, si yo la pongo atrás, se miraría algo así y acá nos quedaría un triángulo. ¿Verdad? Aquí nos quedaría un triángulo. Bien. Vamos a ver. Alguien que me ayude a leer la definición de altura. No como la Rosalía, ¿verdad? Pero alguien que me defina la altura.
Vamos a ver, le vamos a dar la oportunidad a Axel. Axel, léanos ahí por favor la definición de altura. Altura es la longitud de un segmento entre las bases y perpendiculares a ellas. Del lunes pasado. Del lunes pasado. 7, creo que 7 para que fuese profe. Ajá. Ah, este. Ahí están sus alumnos. ¿Ah? Ahí están sus alumnos. La Sonia se fue que la mini. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Cómo va la ¡Anita! Anita. Estudien. ¡Me voy a quedar! Ya, ¿qué más le tengo que firmar? ¿Qué cosa es? Ay, Anita, ¿usted qué sabe de eso? ¿No cree que haya problema? no, profe. Ay, sí, esto. Porque yo en realidad ese es mi único problema. Esta era una manera como para que viniéramos, pero para estar con conducto. Pero ahora que va a salir el transporte, profe. Sí, ya no tiene lógica. Mira, acá no lo vamos a ocupar. Sí. Este carnet yo lo voy a usar para salir, para salir a la calle todos los días. Sí. Pues, gracias. Gracias. Ok, gracias. Dicen ellas que están concentrados haciendo tareas. Dormidos están algunos. No, pero ya me demostraron los que tienen apagada la cámara que no están dormidos. Yo siempre tengo esa impresión que tienen apagada la cámara y que están durmiendo. Pero Profe, ¿cómo creen? correcto, ¿no? Ok, veamos. Como lo leyó Axel, la altura es la longitud de un segmento entre las bases y perpendicular a ellas. Ok, para esto yo tengo que recordar primero que es un segmento. Lo voy a hacer acá porque es importante que ustedes lo recuerden. Esto que yo dibujé aquí es una recta. Si yo de esa recta tomo una porción de aquí hasta acá, le vamos a cambiar de color para que se vea muy bien. Si yo tomo una parte de aquí hasta acá, eso es un segmento. Una porción de una recta es un segmento. Entonces, este pedacito de acá es un segmento. ¿Cuál es la diferencia entre recta y segmento? Una, la recta no tiene fin. Esa flecha que tienen ahí es que se va para el infinito y más allá, y la otra es para que se va del infinito y más acá. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Y el segmento no. El segmento ahí termina. Y el segmento tiene un punto final y el segmento tiene un punto inicial. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Entonces, el segmento siempre va a ser así. Siempre va a tener un punto final y siempre va a ser un punto final. Por eso, la definición de altura es la longitud de un segmento entre las bases y perpendicular a ellas. Pero, ¿qué significa perpendicular? Ok, cuando yo tengo una línea como esta, acá, y tengo una línea como esta también, acá. Entonces, si esas dos líneas se cruzan y entre ellas forman un ángulo de 90 grados, esas dos líneas son perpendiculares. Esa es la definición de perpendicularidad. Dos líneas que se cruzan y al cruzarse forman 90 grados. O incluso no puede estar ahí, esa línea, y puede estar acá, al final. Pero si forma también 90 grados, entonces también es perpendicular. ¿Verdad? También se dice que es perpendicular. Sabiendo eso, entonces ya va a ser más fácil definir altura. Porque altura es la longitud de un segmento entre las bases y perpendicular a ellas. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo aquí. Esa es una línea perpendicular a las bases y es un segmento. ¿Por qué es un segmento? Porque tiene final. Tiene un principio, empieza en B y termina en G. ¿Verdad? ¿Se entendió esa parte? No se entendió esa parte. No se entendió qué es la altura. Sí, entendió, profe. ¿Sí?
Es un segmento, ojo, recuerden, el segmento es una porción de una recta, solo un pedacito de una recta. Y que en este caso, en esta figura, va de B hasta G. Eso es. Y se dice que es perpendicular, sí, porque esta es la base y forma 90 grados con respecto a la base. Aquí. Bien, ahora dice, un prisma es recto si sus caras laterales son rectángulos y sus aristas laterales son perpendiculares a los planos de la base. Si un prisma recto tiene por base polígonos regulares, se llama prisma regular. En la figura de lado, o sea, esta de acá, ¿qué figura es esta? Así como está ahí, ¿qué figura creen ustedes que es? ¿Cómo se llama esa figura? ¿Así a simple vista? ¿Cómo se llama eso? No. Es Un cubo. un cubo, correcto. Así a simple vista parece un cubo. No sabemos exactamente si es un cubo. ¿Por qué? Porque no sabemos si el segmento GD, o sea, este de aquí, mide lo mismo que el segmento EFA. Porque para que sea un cubo, todas las aristas tienen que medir lo mismo. Todas las caras tienen que tener la misma área para que sea un cubo. Si no, no sería un cubo. ¿Verdad? Pero a simple vista parece que sí. Parece que es un cubo. Pero como no podemos definir exactamente si es un cubo o no, lo que sí podemos decir es que es un prisma recto. ¿Por qué podemos decir que es un prisma recto? Porque sus caras laterales son rectángulos. Ah, ok. Aquí me dice que las caras laterales son rectángulos. ¿Cuáles son las caras laterales? Las caras laterales son esta de aquí, esta de acá, las de atrás y la de aquí de este lado, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases? Son estas de acá arriba. Estas son las bases y esta de acá abajo. Entonces, las caras laterales son las que están a los lados y en este caso me dice que son rectángulos. Si son rectángulos, entonces no es un cubo, ¿verdad? Porque un rectángulo tiene dos de sus lados iguales nada más, no 4 como un cuadrado. Y entonces no sería un rectángulo. Perdón, no sería un cuadrado como cara, sino que sería un rectángulo. Entonces, un prisma recto es si sus caras laterales son rectángulos y sus aristas laterales son perpendiculares a los planos de las bases. Si un prisma recto tiene por base polígonos regulares, se llama prisma regular. Entonces, ¿qué son polígonos regulares? Vamos a ver, eso fue un tema del parcial pasado. ¿Qué es un polígono regular? Vamos a ver quién recuerda. ¿Qué era un polígono regular? Y fue una pregunta de examen, creo. Venía en la parte de verdadero y falso. ¿Qué es un polígono regular? Ajá. Ok. Cuando todos sus lados son iguales. Y hasta los ángulos. Exactamente eso, sí. Cuando todos sus lados son iguales. Entonces, si todos sus lados son iguales, puedo decir que es un polígono regular. Si sus lados no son iguales, es un polígono, pero no es regular, ¿verdad? Entonces, dice, un prisma recto tiene por base polígonos regulares. O sea, que la base donde está apoyado el prisma va a ser igual la base que está arriba del prisma, ¿verdad? Entonces, van a ser lo mismo. Si no son lo mismo, no es un prisma, es otra figura que más adelante vamos a ver qué es. Pero tiene que tener la misma base, ¿verdad? Entonces, si yo le doy vuelta a ese cubo, yo le doy vuelta y lo pongo así, entonces ahí sí sería un polígono, perdón, sería un prisma recto, cuando sus bases son iguales. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bien. Ahora veamos acá, ¿qué es un prisma oblicuo? Dice, un prisma es oblicuo si sus aristas laterales no son perpendiculares a los planos de la base. Acá. O sea, no forman 90 grados. Si ustedes ven aquí, hay una inclinación. ¿De cuántos grados? No sabemos, porque depende de la perspectiva del dibujo. Pero sí sabemos que no miden 90 grados, ¿verdad?
Acá tiene otra medida que aquí. No forma 90 grados. Acá forma 90 grados, acá no forma 90 grados. Y esa es la diferencia. Vean qué forma tiene aquí este prisma. Este tiene forma de triángulo. Acá también tiene forma de triángulo la base. Por eso se llama prisma triangular oblicuo. ¿Por qué oblicuo? Porque está inclinado. No es un prisma rectangular recto, que estaría así. El prisma oblicuo está así. ¿Verdad? Está inclinado. Ahora, un prisma pentagonal oblicuo. ¿Por qué pentagonal? Porque como base tiene un pentágono. ¿Verdad? ¿Se entiende ahí? Pregunto. ¿Sí? Ok. Bien, continuemos con esto entonces. No sé por qué Séptimo está insistiendo en entrar. No, pero en 3 minutos. Y está insistiendo desde hace 10 minutos. Bueno, ya dejé entrar a uno y se salió mejor. Espera. Voy a silenciar. Les decía que un prisma es este, ¿verdad? Un prisma recto, sus bases son iguales y son polígonos. Un prisma oblicuo, de nuevo, sus bases son iguales, pero sus aristas laterales no forman 90 grados con las bases, ¿verdad? Forman otro ángulo, no sabemos cuál, hay varias, pero forman 90 grados. Ahora vamos a ver una definición que creo que ustedes ya la han visto antes, han visto esta palabra, que es paralelepípedo. Ojo, paralelepípedo también es con un poliedro, también es una figura geométrica, no es el nombre de un dinosaurio nuevo, es paralelepípedo, ¿verdad? Siempre que ustedes vean esto, se van a definir a esto y vamos a ver cuál es esta característica. Siguen siendo prismas, ¿verdad? Pero sus bases son paralelogramos, ¿verdad? Sus bases son paralelogramos. Ya definimos que era un paralelogramo, que tiene dos pares de lados iguales. El rectángulo es un paralelogramo, el cuadrado es un paralelogramo, el rombo es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, una figura como esta también es un paralelogramo. Si yo tengo esto y tengo esto, también es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, paralelogramo. ¿Cuál es? Que tiene dos de sus lados paralelos. Eso es. Entonces, ¿y esos van a tener un nombre especial? Sí. Este, por ejemplo, se llama paralelepípedo recto. Este se llama cubo. Este se llama paralelepípedo oblicuo. O sea, que la base es algo como así y lo que está es que está inclinado. ¿Verdad? Bien, niños. En la plataforma hoy, ya me queda menos de un minuto. En la plataforma de hoy voy a subir este material. Está como material PDF, ya no está como imagen. ¿Por qué como no lo subo como imagen? Porque ahora sí está ordenado. O sea, está bien ordenado. Está la primera página, la segunda página y así para que vaya la secuencia. Usted que tiene el libro no va a tener ningún problema. Pero los que no tienen libro ahí lo pueden ver. Es un material en PDF y ahí lo van a poder descargar. La tarea también ahí viene también. Ya vienen varios ejemplos, igual, bueno, es el libro en sí. Entonces los que no tienen el libro, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces veamos, son 9 páginas, ¿por qué? Porque incluso incluí la tarea de la siguiente semana para que ustedes vayan trabajando, ¿verdad? Entonces, tarea para mañana, no va a ser tarea de agenda, pero sí es una tarea especial, leer nada más. Tienen que leer este material. Nada más. Los que tienen el libro, ningún problema. Van a leer hasta la página, hasta esta página.
donde ya están los ejercicios, hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde, antes de la guía número 27, van a leer, ojo, lean con conciencia, no lean solo por leer. Usted dice, leí esto, no lo entiendo, entonces mi libro se va para la cama porque no le entendí nada. O si estoy en el mueble acostado, no. Ustedes tienen que leer con su celular apagado, con su televisor apagado, porque entonces no van a comprender, o sea, no es lo mismo. Van a leer un montón